La anatomía sistemática lo que estudia en sistemas y aparatos, ¿no? Y, y la topográfica lo que estudia las regiones del cuerpo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es las regiones corporales, ¿sí? Entonces, organización topográfica, ¿qué es la topografía? Es la ubicación exacta de los órganos dentro de un cuerpo. Hablando de anatomía, ¿no? Porque en geografía también se usa la topografía. Algunos ingenieros civiles también utilizan ese término. Pero hablando solo de anatomía, es la ubicación de los órganos dentro del cuerpo. ¿Ya? Hecho, entonces ahí está mejor de la diapositiva anterior lo que yo te dicté antes, cuáles son las regiones topográficas. En una diapositiva estaba el tronco, no, sí está el tronco. Ya, el tronco ya no se usa ese término, ¿no? Se utiliza en vez de tronco, tórax y abdomen y pelvis, ¿sí? Entonces ya no se usa el tronco. En vez de eso, hay tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Regiones y subregiones, partes, ¿ya? Entonces eso primero tenemos que ver primero las regiones y ahí ver en qué se dividen, ¿no? Aquí te pone por ejemplo la cavidad abdominal y le hace como un cuadrante, ¿ya? Entonces cada cuadrante de los números que tenemos aquí tiene una relación con órganos específicos y tiene un nombre, ¿ya? Si es que hacemos la palpación de una área específica aquí del abdomen y le duele al paciente o sentimos algo tieso ahí o una masa, ya podemos estar pensando sin abrirle al paciente qué es lo que tiene y en dónde y en qué órgano, ¿ya? Pero para eso, para que no sea tan empírico el diagnóstico, se manda a estudios complementarios, ¿no? De laboratorio y de radiología, para verle en sí qué es y en dónde está, ¿ya? Pero siempre se hace la palpación, ¿no? Yo te recomiendo que le veas al paciente, ¿no? Que le palpes, que le preguntes, porque el diagnóstico, la mayor parte del diagnóstico es estando con el paciente, no mandándole los estudios y ahí ver qué se hace. Esos son estudios complementarios, ¿sí? Siempre hay que palparle al paciente, hablar con él, qué es lo que siente, qué es lo que duele, qué es lo que ha hecho, ¿ya? Cuando entres a clínica vas a ver cómo es esto de la anamnesis, se llama, es un interrogatorio al paciente. Eso se tiene que hacer primerito y después los exámenes complementarios. Hay doctores, médicos que solo están haciendo los exámenes complementarios y no hacen un buen diagnóstico porque hay diagnósticos cruzados. Pienso que es esto porque solo vi el estudio de laboratorio, pero nunca lo examiné. Entonces, ¿qué es eso? Esos diagnósticos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Partes del cuerpo, cabeza, cubierta superficial, pared, cavidad cefálica, cavidad dorsal. ¿Qué está en acá? Cubierta superficial. Ay, 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 está acá. Piel, vasos superficial y nervios superficiales, ¿sí? Pared, huesos, articulaciones, músculos, nervios y cavidad cefálica está localizada en... Ya. Bueno, no le paremos mucho asunto a esto. Ya cuando entremos a cada una de las partes le vamos a ver mejor, ¿ya? Porque está ahí mezclado de todo. Listo. Lo primero que vamos a ver, como te dije, siempre se estudia de profundo a superficial la anatomía, es el sistema óseo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? El sistema es un conjunto de órganos con el mismo tejido y el aparato es un conjunto de órganos con diferentes tejidos. Perfecto, ¿ya? Yo dije sistema óseo, ¿no? Entonces, como es sistema, todos los huesos tienen el mismo tejido, que es el tejido óseo, ¿ya? Cuando entremos a ese sistema, se le estudia de una forma diferente, ¿ya? Se llama esto que vemos aquí esqueleto axial. Axial viene de axis, que quiere decir eje. Y ese es el eje del cuerpo. ¿Qué tiene? La cabeza y la columna, ¿ya? Mientras que lo que falta se llama esqueleto apendicular, que son los brazos y los miembros inferiores. Miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Entonces, esa es otra forma de, cuando se estudia por sistemas, justamente específicamente el sistema óseo se divide de esta forma: axial,
y apendicular, ¿ya? Entonces otra división de las partes del cuerpo. Aquí tenemos el cráneo. ¿Qué le pone aquí el cráneo? Aquí está la cavidad craneal, no está el cerebro, pues, no sé para qué le pone. ¿Quién está estudiando cada uno? No, es de forma general. Listo, bueno, ahí después vamos a ver que cada una de las vértebras, ¿no? Qué partecitas tienen, aquí está cómo se llaman. Sí, aquí no confundir lo que te escribí antes de axis, era de esqueleto axial, es decir, cabeza y columna. Pero hay una vértebra que se llama axis, porque da el eje a los movimientos. Ya le vamos a ver después. ¿Qué más? Cubierta, bueno, lo mismo que el otro, que está medio feo, la organización de ese cuadro. Listo, entonces, después tenemos el tórax, ¿no? Dentro del tronco, como te dije, es una división ya antigua de la escuelita que se aprende ahorita actualmente, como estás estudiando medicina, le vamos a dividir en tórax, abdomen y pelvis. El tórax tiene disposición ósea y muscular que protege estos órganos de aquí. El de la mitad, el corazón, y el de los lados, los pulmones. Aparte de otras cosas que vemos también en la imagen, ¿no? Por ejemplo, este hilito de color amarillo, este se llama nervio frénico, ¿ya? Hay un montón más de estructuras, que eso vamos a ver, tanto en anatomía sistemática como topográfica te voy a dar, ¿no? Pero siempre que veamos un órgano le vamos a relacionar con otros que veamos ahí. Ahorita todavía no sabes qué nervios son, ¿no? Entonces, de gana te voy a confundir con tanto nombre que hay, ¿sí? Entonces le vemos después. Aquí tenemos las vértebras, perdón, las costillas, ¿sí? ¿Qué función cumplen las costillas? Es la de protección de los órganos internos, ¿ya? Pero en la parte de abajo del abdomen ya no tenemos hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cubre ahí? Son los músculos del abdomen, ¿no? Hay, son 4 músculos en nombres. Hay más músculos, ¿no? Que se repiten los nombres, que están tanto en la disposición de los lados, franco derecho, franco izquierdo, y en la mitad del abdomen, ¿sí? Aparte de eso, cumple con la función de cuando pujas, se contraen los músculos para que salgan las heces o salga la orina, que eso no podemos hacer con el tórax. No hay como pujar con el tórax para que se achique, ¿ya? Por debido a la composición de los órganos, ¿sí? El abdomen tiene una estructura topográfica especial, ¿ya? Que, como te dije, de acuerdo a cómo palpemos, le tenemos la relación a los órganos, sin abrirle al paciente. Entonces, del abdomen vamos a dibujar 2 líneas. Entonces, vamos acá. Esta partecita de aquí, que se palpa por la piel, se llama el ángulo costal. ¿Ya? La primera línea que tienes que dibujarle es imaginario todo esto. El paciente va a estar acostado en la camilla y le tienes que ver los ángulos costales. Entonces ahí va la primera línea. Y la otra es de lo que sobresale de la cintura. Esa se llama cresta ilíaca. Entonces, del borde anterior de la cresta ilíaca también se dibuja otra línea, ¿ya? Ya tenemos las 2 primeras horizontales. Las verticales vienen de un hueso que está arriba del tórax, que se llama clavícula. Por aquí está. En la mitad de la clavícula dibujamos las otras líneas y ya tenemos esta rejilla de 3x3 o de 9 espacios, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que sepas toda la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque te va a venir pacientes con estudios radiológicos que te va a decir en el informe que tiene tal cosa en el epigastrio, por ejemplo. Y si no sabes dónde está el epigastrio, no le vas a poder examinar bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Primero veamos lo que está en la mitad de la rejilla, ¿sí? Justo donde está el ombligo, el pupo, ¿ya? Eso se llama mesogastrio. Aquí le han puesto con otro nombre. Mesogastrio. Meso quiere decir mitad, ¿ya? Entonces está justo en la mitad del abdomen. Mesogastrio, ¿ya? Entonces, esto sí vamos a ubicar qué órganos hay por el momento. Después, cuando ya entremos a aparato digestivo y renal,
te voy a preguntar qué era el mesogastrio, ¿no? Entonces anotémosles. Mesogastrio es del área topográfica. Es del área topográfica del abdomen. Área topográfica del abdomen. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el colon transverso? Colon transverso. Asas intestinales, asas sin H, asas intestinales y páncreas. Bien, hecho. Vamos a la siguiente, punto aparte. Arriba del mesogastrio, en estas dos líneas que dibujamos entre la clavícula, tenemos el epigastrio. Epi quiere decir arriba de. Epigastrio. Entonces escribamos. Epigastrio es el área topográfica del abdomen. Área topográfica del abdomen. ¿Dónde se ubica el hígado? Hígado con H y tilde en la I. El hígado. Coma estómago. Y vesícula. Vesícula con V. Y vesícula. ¿Bien? Hecho. Vamos la parte de abajo. Del mesogastrio para abajo está el hipogastrio. Con H. Hipogastrio. Entonces, lo mismo que arriba, ¿no? Es un área topográfica del abdomen. Uy, perdón. Bien. Donde se ubica las asas intestinales. Asas intestinales. El recto. El recto. Parte de la vejiga. Parte de la vejiga. El útero. Y en ocasiones la apéndice. ¿Ya? Hecho, muy bien. Vamos las siguientes partes, las que están hacia los lados, ¿eh? Tienen los mismos nombres, solo que va a ser izquierda y derecha. Aquí es la derecha y acá es la izquierda, ¿ya? Lo que está a los lados del epigastrio, justo donde están los rebordes costales o ángulo costal, ¿sí? Eso se llaman hipocondrios. Hipocondrios. Hipocondrios.
Pongo hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. Exacto, ajá. Vamos con el derecho primero. A ver qué tiene. Hipocondrio derecho. Ahí se ubica el hígado. Y hacia atrás. El riñón derecho. Bien. Vamos ahora con el otro lado, el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo tenemos parte del estómago. Entre paréntesis ponle fondo. Y el vaso. Vaso con B grande y Z. El vaso. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. Espérame un momentito que enviaron un audio. Voy a ver de qué se trata. Unos 2 segundos nomás. Bueno. Listo. Vamos ahora a la parte de aquí debajo del hipocondrio, a los lados del mesogastrio se llaman francos. No, región lumbar, francos. Está mal ahí. Francos. Entonces hay dos, ¿no? Franco derecho y franco izquierdo. Vamos a verle el primero, el franco derecho. ¿Qué hay? Primero el derecho, tenemos el colon ascendente en el derecho, colon ascendente. Ya. Vamos ahora al franco izquierdo. Ahí tenemos el franco izquierdo. Está el colon descendente. Bien. Vamos, los dos de abajo que se llaman fosas ilíacas, no se llaman regiones ilíacas, sino fosas. ¿Fosas ilíacas? Fosas ilíacas, ajá, derecha e izquierda. Vamos con la primera. En la derecha tenemos ¿cómo es? El ciego, es esta partecita de aquí, ciego y apéndice. Ya. A veces el apéndice como que está en esa posición o se va hacia atrás o es una tripita que tiene variantes anatómicas, ¿no? No solo basta con saber la posición que está en un libro, sino que mientras se hagan más operaciones de esto se puede ver dónde está ubicada la apéndice, ¿ya? Tiene variantes anatómicas que son normales, ¿ya? Nada más es como se haya dispuesto en la embriología de cada una de las personas la apéndice, nada más, ¿sí? Y vamos ahora a la otra, la fosa ilíaca izquierda.
Ya. Bien, ahí tenemos el sigma con S y la G, sigma. Y... ay, me faltó algo. Y el ovario izquierdo. Aquí ovario izquierdo, ahí tienes que añadirle en el otro, en la fosa ilíaca del otro lado, el ovario derecho. Eso me faltó. En la fosa ilíaca derecha, el ovario. Derecho. Ya. De hecho, esas son las relaciones cuando palpas. No es que en sí el ovario sea tan grande como para que esté ahí, sino que a veces cuando hay dolores del ciclo menstrual, hay, bueno, eso tenemos que verle después cómo es esto del cuando sale el óvulo del ovario. Ahí como que explota algo y sale poco de sangre, entonces se irrita esa parte y da una sensación, si es que es del lado derecho, como de apéndice. ¿Sí? Entonces por eso hay que saber distinguir bien los signos y síntomas. Por ejemplo, si te viene una paciente que está justo en esos días y le palpas, hay unas maniobras para ver si es que es apéndice. Entonces como que estás con la duda. Ahí viene vuelta el examen de sangre, ¿no? Para ver si los glóbulos blancos están elevados. Eso se ve en apéndices. Si es que el examen de sangre te da normal y le duele ahí, entonces es del ovario. ¿Sí? Por eso hay que saber distinguir bien estas cosas. Para que no se confundan, ¿no? Porque es casos David de que es ovario y le quitan el apéndice solo por sacar plata en las clínicas. Entonces, casos a abrir. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ¿No? sí, parece. Sí, perfecto. El tórax y el abdomen está dividido por un músculo, que es este de aquí. Se llama diafragma. El diafragma evita que los órganos del tórax y del abdomen se mezclen. Pero a veces como que el esófago un poco sale, ¿no? El esófago aquí está transparentado, como que por esto del reflujo gastroesofágico, el esófago como que se va un poco al tórax, ¿no? Entonces, esas patologías siempre también toca tener en cuenta qué estudio puedes mandar a hacer. Listo, aquí que está. Cabeza, cuello, las subregiones. Nomás. Bueno, eso mejor veámosle cuando estemos en cada una de las partes. Porque, por ejemplo, la submentoniana es, es entre cabeza y cuello, por ejemplo. ¿Ya? No es que solo sea de cuello la submentoniana. Entonces tenemos que ver qué componentes tiene la submentoniana. No de esta forma, es media aburrido de estudiarle así. Ya con el gráfico ya le estudiamos mejor. ¿Ya? Entonces aquí no sé para qué puso esto. Bueno, aquí músculos, los que vemos aquí. No sé para qué pone esto. Si todavía no vemos de qué se tratan los músculos. En este ya vimos. Aquí están como fosa ilíaca, franco, derecho e izquierdo. Acá otra vez, mejor con huesos le vemos estas disposiciones, estos espacios que tenemos en cada uno de los músculos. Mejor veámosle cuando entremos a músculos, ¿ya? Porque ahorita hay un montón de cosas, pero si no sabes qué músculo es, no le vas a poder con qué relacionar, ¿ya? Eso mejor. El perineo es otra área del cuerpo, ¿sí? Esta partecita de aquí es el espacio que está entre el ano y el área genital, ¿sí? El perineo o periné también, área perineal también se le oye, periné, tilde en la E, o área perineal. Es el espacio que está entre el ano y el área genital. ¿Ya? Entonces, si vemos solo huesos, como se están transparentando por aquí, es una cavidad ahí. Pero cuando ya estamos estudiando órganos y músculos, vemos que esa cavidad se rellena con estos músculos, ¿sí? Entonces eso se llama músculos del perineo, ¿ya? Y de acuerdo a los músculos, el área perineal se divide en dos. Eso vamos a verle después, porque si no sabemos qué estructura está aquí en esta línea que te dibujé, hay dos músculos principales, ¿ya?
no te vas a dar cuenta en qué área se divide, ¿no? Y es súper sencillo esto, ¿ya? Los músculos sí es un poco complicado, pero la división topográfica de esto es súper fácil, ¿ya? En la región anterior genital de este rombo que te dibuja, ahí depende del sexo, ¿no? Qué órgano se encuentra. Si es que es femenino, como tenemos de este lado, ahí tenemos la vulva, labios mayores, labios menores, ¿sí? Si es que es de masculino, ahí tenemos el escroto y pene, ¿sí? Nada más, entonces va a depender del sexo. Y los músculos también cambian, si es que es hombre o mujer, los músculos del perine. Ya, aquí te ponen los músculos, es justamente ahí donde está la línea esta roja, es el que le divide al rombo, ¿sí? Que es el transverso, hay dos, transverso superficial y transverso profundo. Pero eso vamos a verle después, ¿ya? Ahí te explico con detalle qué área hay en cada uno. Miembro superior. ¿Ya? Esto que está aquí se llaman dermatomas. ¿Va? Pongámosle ahorita que es un dermatoma. ¿Ya? Es un área cutánea. Es un área cutánea inervada por un nervio. Inervada con V por un nervio. ¿Ya? Esta tenemos que ver si es que a detalle o no, de acuerdo a las diapos, que se llama esto el plexo braquial, ¿sí? Viene del cuello, los nervios, y se distribuyen en todo el miembro superior, ¿ya? No sé si por algún rato que hayas usado bastante tiempo el mouse o jugado videojuegos, como que te ha dado calambre aquí. Sí, ya. Ese de ahí es el nervio cubital. ¿Qué pasa por la punta del codo? Que te dije que te topes ayer. La punta del codo. Por ahí pasa. Entonces, como está tensionada esa área por el mouse o por estar jugando los videojuegos, como que se comienza a calambrar esa área porque el nervio ya no transmite la información, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es el... ¿Qué es el dermatoma, ¿no? Te va a indicar algunas partes del cuerpo qué nervio puede estar afectado, ¿sí? ¿Cómo sabes que es una enfermedad de nervio? Porque la persona comienza a tener hormigueos, ¿sí? Siempre que te venga un paciente a decir tengo hormigueos en tal parte, piensa siempre en un nervio y piensa siempre que le falta complejo B, ¿ya? Entonces se le da el complejo B, puede ser por pastillas o inyectables, y ya se le pasa ese dolor de nervio, ¿sí? Pero siempre tenemos que curar la causa, no el efecto. Aquí la causa, si es que le haces la anamnesis, ¿y qué hace con el brazo? ¿Cómo le descansa el brazo? Entonces te dice que está mucho tiempo en el trabajo con el mouse. Entonces tenemos que hacer pausas activas, curar la causa siempre. Entonces, aparte de que le inyectes, le das las indicaciones de las pausas activas, que relaje el nervio, y ya le va pasando para que siempre tenga eso en cuenta, ¿ya? Entonces, para eso sirve conocer los dermatomas, para ver qué nervio es. Aquí, por ejemplo, te pone nervio cubital, ¿no? Pero yo ya sé que va el nervio por ahí, de aquí para acá y por detrás del brazo. Entonces, tengo que saber yo qué posición tiene el paciente para hacer bien el diagnóstico, ¿sí? Entonces, sí, por eso es importante saber bien la anatomía. Esta partecita sí es un poco complicada, y no te voy a mentir, aprenderse cada uno de los nervios, cómo salen del cuello hasta distribuirse con los músculos. Veamos cómo te han dado eso en las clases, si está a profundidad o no. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, en el miembro inferior. Ahí también dermatomas, ¿no? ¿Qué pone aquí? No pone nada interesante. No te pone las dermatomas. Hay nervios que salen de la parte de la espalda baja, que se llaman nervios del plexo lumbar. No me dejas quería dibujarte. Ahí está. Entonces salen de aquí y se distribuyen por atrás en la pierna.
todos estos nervios del plexo lumbar, ¿ya? Entonces hay pacientes que te van a venir que ya son de mayor edad o chicos de escuela, de colegio que no se sientan bien, ¿sí? Entonces te van a decir que sienten calambres en las piernas, un hormigueo en las piernas, ¿ya? Hormigueo siempre va a ser nervios. Entonces, este de aquí, ahí sí toca mandar a hacer una radiografía si es que es una persona ya de edad, porque en la parte que no está dibujada acá en la región lumbar, las vértebras se aplastan como si fuera un patacón. Entonces ahí toca operar, poner clavos, láminas de metal, ¿sí? Entonces ahí sí es, ya no es recomendable solo mandarle el complejo B, sino ver cuál es la causa. Siempre averigüen la causa, ¿no? ¿Por qué está con este dolor? Si es joven, no puede presentar este aplastamiento de las vértebras, ¿no? Por lógica, porque recién está formándose los huesos, está en la flor de la juventud, con el calcio no puede tener eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Es que está sentándose mal en la banca de la escuela, ¿sí? Entonces ahí viene una enfermedad que se llama escoliosis. La escoliosis, eso ya vamos a verle después cuando veamos las vértebras, vienen de la palabra escuela, porque nos sentamos mal en la banca, ¿ya? Y eso como que le aplasta el nervio y me está dando estos calambres, ¿ya? Entonces hay algunas personas que sienten que el calambre se le va hasta las puntas de los dedos del pie, otras que solo se le quedan en la parte de atrás, ¿no? Depende de qué tan grave esté aplastado el nervio, ¿sí? O si le falta el complejo B. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. ¿No? Son súper fácil, ¿eh? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, esto ya está un poco de más, ¿no? ¿Cómo se forman las cavidades? Pues por espacios, ¿no? Una cavidad corporal está en las regiones corporales, son dos cosas diferentes, pero está formado principalmente por huesos y músculos. Ligamentos también, pero no son tan grandes como en el resto de los dos componentes, ¿sí? ¿Cuál es la función de las cavidades? Como ya vimos en el tórax, es proteger órganos internos. Otra, separar, bueno, es una parte de la cavidad que separa, ¿sí? Por ejemplo, en la cavidad torácica, el músculo diafragma que está abajo es una parte nomás que le separa del abdomen, ¿ya? Entonces no es en sí toda la cavidad que separa. Sostener órganos internos, ¿no? Entonces, eso es de todas las cavidades. ¿Qué cavidades nomás conoces? A ver, ¿Perdón? la cavidad craneal, sí es la cavidad. Eso, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿cuál más? La torácica. Muy bien. ¿Qué más? Ay, no, se me fue. La pélvica. También, excelente. ¿Cuál más? Ya, no recuerdo. ¿No? El abdominal, ¿no? La que vimos de esta parte de la topografía, es una sola cavidad, pero que se le divide en 9 compartimentos, ¿sí? Acá te pone la cavidad dorsal y cavidad ventral. No sé a qué hace referencia, sinceramente. No sé a qué. Porque esas son las cavidades. Hay otras más de las que me dijiste que están dentro del... Aquí está justo, el conducto vertebral. Está dentro de la columna, ¿sí? ¿Qué más? Me dijiste abdominopélvica, abdominal y pelviana. Y ahí están todas, ¿ya? Aparte hay otras cavidades mucho más pequeñas, ¿no? Que se encuentran dentro del oído, por ejemplo. La caja timpánica también es una cavidad, ¿sí? Entonces, depende de qué parte estemos viendo de la anatomía. Yo te voy a hacer referencia a las cavidades como si fuera un cuarto. ¿Qué tiene un cuarto? Tiene 4 paredes, un techo y un piso. Para que se te facilite el estudio de cavidades, siempre yo te relaciono con eso. ¿Qué tiene el techo? ¿Qué tiene el piso? ¿Qué tienen las paredes laterales, la anterior y la posterior? ¿Ya? Entonces siempre te voy a hacer referencia a eso, ¿no? Que cuando veamos cada una de las cavidades. ¿Listo? El corazón también tiene 4 cavidades, por ejemplo,
dentro de los órganos también hay, ¿no? Entonces, no solo huesos y músculos pueden estar aportando una cavidad, sino también órganos huecos también tienen cavidades. ¿Ya? Cavidad dorsal, veamos de qué dice. Cavidad craneal, craneocéfalo, cavidad vertebral. La primera vez que veo esta división de cavidad dorsal. Bueno, pero te toca aprender porque son las diapos de tu profe, ¿ya? Entonces, cavidad dorsal le hace solo referencia al esqueleto axial que le vimos en la anterior diapositiva. El esqueleto axial es cabeza y columna. Ahí me faltan las vértebras ahí, ¿no? Que me faltan las costillas, pero también es parte de la cavidad axial. Entonces, dentro de esto que tu profe le pone como cavidad dorsal está, ¿qué cavidad? Es la cavidad craneal y la cavidad del conducto raquídeo. El conducto raquídeo es lo que está dentro de la columna, ¿ya? Vamos a poner qué hay en cada una de estas cavidades, ¿eh? Pongámosle cavidad craneal primero. Se encuentra el encéfalo, coma cerebelo, eh, coma protuberancia, y líquido cefalorraquídeo. Hecho. Aparte de esa también hay otra, ¿no? Que es la cavidad orbitaria. ¿Será que le pone como anterior? Porque esa también es la cavidad orbitaria, está ahí mismo. Pongámosle por si acaso. Cavidad orbitaria presenta al ojo, nervio óptico, tilde la O, y nervios y arterias oftálmicos. Te doy esas nomás, hay más, ¿no? Pero después le vemos a profundidad. Vamos, el otro que te pone el conducto raquídeo. Bueno, aquí te pone como canal vertebral, pero también se llama conducto raquídeo, ¿no? O canal vertebral. Se encuentra la médula espinal. Y el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Hecho, hemos hablado de este líquido. Cuando veamos huesos del cráneo también voy a seguir hablando de este líquido. Entonces de una vez pongamos ahí un concepto de esto para ver para qué funciona. Entonces ponle abajo líquido cefalorraquídeo. Es producido por los plexos con X, plexos coroideos. Es producido por los plexos coroideos.
Ya. Hecho. Entre paréntesis ponle vasos sanguíneos, vasos con V y S, vasos sanguíneos Ya. del encéfalo, del encéfalo. Ya. Hecho. Es producido por los plexos coroidales, cierras paréntesis. ¿Qué sirve para? ¿Qué sirve para la nutrición? ¿Qué sirve para la nutrición Ya. y amortiguamiento? Y amortiguamiento. Amortiguamiento. Contragolpes en el cráneo. Contragolpes en el cráneo. Ya. Perfecto. Listo, entonces ahorita ya tienes una idea qué es, ¿no? Después cuando entremos al sistema nervioso te voy a especificar dónde son los plexos coroideos y por dónde circula este líquido, ¿no? No es la única circulación que tenemos, no es la sanguínea. Hay bastantes, ¿no? Son como 6 circulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Y quién descubrió la circulación sanguínea? ¿Te acuerdas? Mm, Claro que sí, amigo. ¿No? Ese fue William Harvey. No, la semana no te me olvidé. Ya, igual tienes las diapos, ¿no? Porque está en las diapos de eso. ¿Sí? Para que les revises. William Harvey, la circulación sanguínea. Pero hay más. Una de esas, la del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, te voy a explicar cómo es que fluye este líquido. ¿Ya? Hecho. ¿Qué más? Aquí te pone lo que es las meninges, porciones de nervios craneales y vasos sanguíneos. Eso es lo que tiene la cavidad del cráneo, ¿ya? Como vamos a tener este tiempo para estudiar todo, entonces no es necesario que le copies esto. Cuando ya lleguemos a ese punto del cráneo, por sí solo te vas a ubicar qué nomás tiene, ¿ya? Entonces no es necesario. Lo que sí veo necesario es que anotes esto. Meninges. Pongámosle abajo del líquido cefalorraquídeo las meninges. Ya. ¿Ya? Entonces, son membranas, son membranas de tejido conectivo, son membranas de tejido conectivo Ya. que recubren y protegen, que recubren y protegen el cerebro. El cerebro y la médula espinal. Y la médula espinal. Punto seguido. Son 3. Son 3. Ya. De profundidad a superficie. De profundidad a superficial, perdón. De profundidad a superficial son 2 puntos. Son 2 puntos. Ahí la pía madre. Pía madre. Ya, man. Ajá, pía. Con P. Pía madre. Ya. Coma. Aracnoides. Como araña. Aracnoides.
Ya. Y dura madre. Y dura madre. Ya. Punto a seguir. Entre la pía madre. Entre la pía madre Ya. y la perdón, y la aracnoides se encuentra un espacio por el cual por el cual transcurre el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. Bien. Ya. Hecho. Eso ya lo vamos a ver en detalle, pero no sé qué me pasa, pero a veces se me olvida dar este concepto cuando entramos a cerebro. Entonces de una vez te doy. O sea que cuando entremos ya solo te indico cuál es cuál. ¿Ya? Acá tenemos el cráneo. ¿Sí? Esto mejor le vamos a ver cuando ya entremos a huesos, porque cada una de estas liñitas le divide en fosas, como puedes ver. Pero si no sabemos qué huesos hay aquí, se complica esto de las fosas anterior, medio y posterior. ¿Ya? Lo que sí te voy a decir es que tiene cada uno. ¿Ya? Entonces pongámosle fosas del piso del cráneo. Ajá. Todos del piso del cráneo. Del cráneo. Ajá. Fosas del piso del cráneo. ¿Ya? Entonces ponle abajo la primera, la fosa anterior. Fosa anterior. ¿Ya? Ahí ponle el lóbulo frontal. Lóbulo tilde en la O. Lóbulo frontal. Ya. Vamos abajo. Fosa media. Ya. Pongámosle ahí. Lóbulo temporal. Ya. Temporal. Y la última, fosa posterior. Está el lóbulo occipital. Lóbulo occipital. Ya. Hecho. Entonces, mientras te dictaba, estaba leyendo lo que pone ahí, ¿no? La bóveda craneana, el suelo, qué prominencias tiene el suelo. Necesitamos de ley, ver a profundidad primero los huesos, para ver qué es esto del borde posterior del ala menor del esfenoides, por ejemplo. Necesitamos ver eso primero, ¿ya? Entonces, esa le podemos revisar después, pero igual yo te voy a dictar, como siempre, cuáles son los límites de cada fosa. ¿Ya? Así que, aquí está muy poco. Que no te preocupes. Esta vuelta es la bóveda del cráneo, no es como la tapa. Después vamos a ver qué huesos conforman la bóveda del cráneo y qué son estas rayitas y estos puntitos.
porque tienen nombre. En anatomía todo lo más pequeño tiene nombre. Cavidad craneal, anterior más alto, medial posterior más bajo. Ya, esto sí tenemos que anotarlo por ahí. Ya, estas son las... no es de las fosas, pensé que decía de las dimensiones del cráneo, no, entonces no. Circunvoluciones, ahorita vi ese término. Pongámosle abajo, ¿qué es esto? Esta palabrita, circunvoluciones. ¿Ya? Circunvoluciones. Son pliegues del cerebro. Cuando gira o crece, sobre sí mismo. Hecho, esas son esas irregularidades que presenta el cerebro, como surcos, como hundidos. Esas son las circunvoluciones. Es como el cráneo se osifica después del nacimiento, pero el cerebro continúa desarrollándose. Entonces, en un momento dado, el cráneo se osifica y ya no puede crecer más, ¿no? Normalmente ya no crece más, pero el cerebro continúa creciendo. Entonces, como ya no tiene más espacio, crece sobre sí mismo. Mientras más profundas sean las circunvoluciones, más inteligente es la persona. ¿Por qué? Porque está creciendo más el cerebro. Por eso es, mientras más profundas sean las circunvoluciones, más inteligente es la persona. ¿Ya? Un factor, porque la inteligencia es por otros factores externos también, no solo genéticos. ¿Ya? Listo, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieras que te repita? No. ¿No? Perfecto. Ya. Aquí te he puesto también lo que te dicté hace un rato, los lóbulos frontales, los huesos, todo eso. Eso vamos a ver después. ¿Qué huesos están? Aquí, por ejemplo, bulbo olfatorio está ahí presente, pero no dice en qué parte. Es por aquí, pero tienes que saber el por qué está ahí. Sabiendo el por qué, como que relacionar es mucho más fácil. ¿Ya? Cavidad media, lo mismo acá. Eso vamos a verle después qué tiene. Media y cráneo. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahorita es topografía del cráneo, ¿no? Cuando veamos los libros que ya te mandé, vamos a primero identificar y describir cada uno de los huesos del cráneo y después se ve en conjunto. ¿Ya? En los dos libros, los dos autores, porque son más libros, los dos autores, Latarjer y Rouvier, siempre hacen eso. Describen cada uno de los huesos y después te dicen en conjunto qué cavidades forman en la topografía. Entonces de eso vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una razón pedagógica de hacer esto. Esto no, pues, esto es pura memoria. No sirve así de memoria, porque te vas a olvidar. ¿Ya? Entonces eso le dejamos para después. Listo, cavidad ventral. Entonces, como cavidades ventrales está la torácica y la abdominopélvica. ¿Ya? La verdad no sé por qué la diferencia así a las dos. Entonces, la división, como te dije antes, está por este músculo diafragma, que está aquí, es grandote, ¿no? Este divide el tórax del abdomen. Y aparte de eso, el diafragma sirve para la respiración, ¿no? Entonces, cuando entremos a aparato respiratorio, te voy a indicar cómo funciona la respiración este músculo. Ahorita no sabemos ni dónde está insertado, ni de cuántos vientres está conformado. Entonces, no te puedo decir cuál es la función en sí. Cavidad torácica, ya hay. Esto sí es importante saber. Vamos a anotarle esto. ¿Ya? Entonces, primero, ¿de qué está conformada la cavidad torácica? Pongámosle como subtítulo cavidad torácica. A veces va a estar con X en algunos libros. ¿Ya? Entonces, pongámosle abajo. Está
limitado, está limitado hacia adelante por el esternón, hacia adelante por el esternón, hacia los lados por las costillas, hacia los lados por las costillas, hacia atrás por la columna, hacia atrás por la columna, hacia arriba por la base del cuello, hacia arriba por la base del cuello, y hacia abajo por el diafragma. ¿Ya? Hecho. Entonces, como te dije, es como si fuera un cuartito. Tiene hacia adelante, hacia atrás una pared. Hacia arriba, techo, abajo, piso. Y a los lados, las paredes laterales. ¿Sí? Siempre como si fuera un cuartito. ¿Ya? ¿Qué tiene adentro la cavidad torácica? ¿Qué órganos vivos? La cavidad torácica, a ver, está le digo de todos todo. Los principales nomás. A ver, está el páncreas. No, ese es del abdomen. Del tórax, arriba. ¿Qué hay en el tórax? A ver, en el tórax ¿cuáles serán los primeros, no? A ver, del tórax está el hígado. No, ese está en abajo, está en el abdomen. Hay un órgano principal que está en el pecho. ¿Cuál es? ¿Los pulmones? Eso, bueno, ese no es tan principal, pero sí están los pulmones. ¿Y cuál más? El corazón. Exacto, ¿eh? Esos tres órganos son los principales. Hay muchos más también ahí, pero para relacionar nomás por el momento, los pulmones y el corazón, ¿ya? Entonces, entre los pulmones hay un espacio, ¿sí? Eso pongámosle abajo de lo que te dicté como mediastino. ¿Cómo le pongo? Mediastino, este de aquí. Cavidad mediastina. ¿Ya? 2 puntos o puntos seguidos, como tú quieras. Es el espacio que está entre los dos pulmones. Entre los dos pulmones. Coma. Coma. Está dividido por los bronquios. En mediastino anterior, aquí está mal, no sé dónde saca esto, el mediastino anterior,